gusta cuidarnos. Tenemos ese defecto, iba a decir yo. Doctor, de defecto nada, ¿no? Lo de cuidarnos. Todo lo contrario, una cualidad, una hermosa cualidad. Don Luis Rodríguez Molinero, pediatra, muy buenos días. Buenos días. Hoy cambiamos las tendencias, pero acudimos a nuestro pediatra de cabecera también. Muy bien, ¿no? bien, encantado. Porque vamos a hablar de bebés, de bebés, niñitos. Siempre de bebés, soy pediatra. Una cuestión... No sé otra cosa. Yo le voy a confesar, jamás en mi vida había oído hablar de lo que vamos a tratar hoy, de esta costra láctea. Jamás en mi vida. Pero porque a lo mejor no ha tenido críos. Seguramente. Ah, pues es eso. ¿Es tan común como parece? Muy común. ¿Sí? Muy común. Si yo tuviera que sacar unas cifras, las he buscado, pero no las he encontrado. Y entonces he recurrido a la experiencia personal. Yo diría que aproximadamente entre un 5 y un 10% de niños. Hablo un poco de mi experiencia personal, sí. A lo mejor eso no es extrapolable. Un número importante. Un número importante. Raro es el bebé que cuando viene a la consulta al mes o al mes y pico no empieza a tener esos eczemas, esas costras, en este caso costras lácteas, pero que también aparecen por otras zonas de la piel. Hemos visto alguna imagen tremenda. Y volviendo un poco al tema de la imagen, es que a las madres les preocupa la imagen de sus hijos también. Caray, entonces, claro, no les gusta que la imagen del bebé no sea de su agrado, y la costra láctea, todo hay que decir, pues no es bella. No es excesivamente estética, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista, desde luego, no es lo más agradable. Así que, mamás, no sé si su bebé está empezando a dar los primeros síntomas de alguna costrita, o si no lo ha manifestado todavía, a lo mejor quiere informarse de las posibilidades de que su bebé pueda o no en un futuro desarrollar esta costra láctea. Hoy les vamos a contar este asunto como primer argumento. Ya saben, les estamos desgranando algunos de los contenidos, pero tenemos unos cuantos más a lo largo del programa. Son estos. Martes del crimen en A Vivir Bien. Hoy analizaremos en profundidad un caso que conmocionó a la ciudad de Valladolid: el asesinato de Benita del Valle. Su cuerpo fue descuartizado y lanzado al río Pisuerga. Nos iremos de tapas. Castilla y León se convierten en el corazón de la tapa y el pincho. Estaremos en directo en el concurso nacional acompañando al jurado. Algunos de los efectos estéticos en la piel, en la dermis, que puede producir esta costra láctea. Para ponernos en situación, si quieres saber algo más, hemos preparado este vídeo de introducción y enseguida hablamos con nuestros doctores. La costra láctea es el resultado de que la dermatitis seborreica afecte el cuero cabelludo de los bebés. Se trata, por tanto, de una dolencia cutánea inflamatoria que aparece en forma de escamas amarillas o de color café. Puede afectar también a los párpados, oídos, alrededor de la nariz e ingles, y afecta a recién nacidos y niños pequeños de incluso hasta 3 años. A pesar de lo alarmante de su aspecto y aparición, hay que aclarar que no es una afección grave. Más bien es inofensiva y temporal, no contagiosa ni producida por falta de higiene. En algunos casos ocasiona picazón, y de ser así, rascarse en exceso posiblemente cause una inflamación adicional y grietas en la piel que pueden originar infecciones leves o sangrados. Los síntomas son lesiones cutáneas, placas sobre una gran área, escamas en la piel blancas y tipo costra o amarillentas con aspecto grasiento y pegajoso. Para combatir la costra láctea se aconseja masajear el cuero cabelludo suavemente con los dedos o un cepillo suave para aflojar las escamas y mejorar la circulación en el área. Habrá que lavarle el cabello diariamente con jabón de glicerina mientras se presenten las escamas. Si las escamas siguen siendo un problema o el bebé parece incómodo y se rasca la cabeza, es recomendable consultar al médico. Qué envidia, qué gustito daba ese pequeño masaje que estaba recibiendo el bebé, doctor, ¿eh? Un poquito de envidia sí nos da. Hombre, todos tenemos una reminiscencia. Nos gustaría ser niños en algún momento de nuestra vida. Sí. Ese famoso dicho que tenía que empezar la vida al revés, terminar como ves. Sin duda. Teníamos una imagen además curiosa, como era un papá el que cambiaba los pañales. Me decía, cada vez más acuden los papás a la consulta de los pediatras con sus bebés, ¿no? Digamos que ese vídeo, además de lavar de la costra láctea, tiene el mensaje subliminal
que, coincidiendo con el mensaje de ayer de nuestros políticos, la conciliación y el que al final en el hogar tanto el varón como la mujer tenemos las mismas responsabilidades. Por tanto, debemos tenerlas. Hace falta trabajar todavía un poquito más. Bienvenidos a esa imagen. Hace falta trabajar un poquito más. El doctor Luis Rodríguez Molinero nos va a hablar hoy de la Costa Láctea. Es pediatra, pero nos hemos traído un especialista más al equipo, ¿no? Vamos a juntar la pediatría, el bebé, con la dermatología por la cuestión de la patología que vamos a hablar hoy. ¿Nos presenta a nuestra especialista? Sí, cómo no. Presenta a mi compañera Teresa Lázaro, doctora Lázaro, quien me va a ayudar. Ella va a aportar, digamos, la experiencia del especialista en el campo de la Costa Láctea. La Costa Láctea forma parte de la piel. La piel decimos que es la medicina superficial, porque es la superficie. Tiene un doble sentido. Pero nuestro escudo y yo quiero decir que es la medicina superficial. En la piel se notan muchas cosas y en la piel se reflejan muchas de las cosas que al bebé le pasa. Quizá la primera pregunta que yo le podría hacer: ¿realmente el tratamiento de la Costa Láctea es tan difícil como muchas veces las madres piensan, que se agobian ante un bebé que tiene un mes y pico y que tiene ya sus pequeñas escamitas, y en el mundo de la imagen y en el mundo de la belleza tanto les agobia? Hombre, no es un tratamiento complicado. Lo que pasa que a veces pasa por aplicar cremas que son un poco untuosas, porque a veces en el tratamiento utilizamos, por ejemplo, vaselinas salicílicas que manchan mucho, sobre todo en los bebés que tienen pelo, pues se queda como muy untuoso. A veces, si esto no es suficiente, pues hay que recurrir a otros tratamientos, incluso a veces hay que utilizar algún tipo de corticoides, o pueden ser lesiones que se pueden sobreinfectar con más facilidad, bien por hongos o por cándidas o por Staphylococcus aureus, y entonces es un poquito más insidioso, pero el tratamiento es relativamente fácil, y de hecho pues casi siempre la mayoría de los pediatras lo solucionáis. O sea, es muy raro que a la consulta de dermatología lleguen bebés con este tipo de patología, porque ya está solucionado por el pediatra normalmente. Vamos a tranquilizar, voy a mediar yo aquí para que no se nos asuste nadie y se nos alarme, porque en este caso tenía usted razón, doctor. Las mamás, sobre todo si son primerizas o no tienen excesiva experiencia, al menor síntoma del bebé entra un susto en el cuerpo, sea lo que sea. Esto no es una patología grave, como explicábamos en el vídeo, pero sin embargo sí que hay que prestarle suficiente atención. ¿Por qué se produce? ¿De dónde, por qué proviene? ¿Por qué unos niños sí, por qué otros niños no? ¿Qué factores son los que intervienen? La Costa Láctea es un síntoma de la dermatitis seborreica. Es algo constitucional. No tiene nada que ver con la dermatitis seborreica del adulto. No porque un niño tenga dermatitis seborreica en la lactancia, pues cuando es bebé, cuando suele aparecer entre los 15 días, el primer mes o el segundo mes de vida, y es por un proceso que hay como una funcionalidad de las glándulas, a veces a nivel del cuero cabelludo o de otras localizaciones. Suele aparecer también en regiones retroauriculares, puede aparecer en las zonas de los pliegues, a veces también aparece en el pecho, aparece también en la zona del pañal. Entonces es como una hipersecreción por una parte del organismo y que se acumula en formas como de estratos córneos que aparecen encima de la piel. Es una enfermedad inflamatoria y no tiene más consecuencias, es simplemente esto. Suele ser asintomática, por lo cual a veces el bebé está tranquilo. O sea, es más porque se asustan los padres, porque ese es el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con otra patología muy frecuente, que es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica le crea al niño muchísima desazón, no puede dormir. Los niños que tienen una Costa Láctea, que es eso, una dermatitis seborreica, normalmente son niños que están tranquilos, que comen bien, que duermen bien. Entonces, bueno, se alarman un poco los padres porque, bueno, son más antiestético cuando le vas a cambiar el pañal, o hay algunas zonas, o es un poquito más molesto si hay una sobreinfección, con lo cual habría que tratarlo por una parte, la infección subyacente, y después tratar la Costa Láctea. Pero suelen ser problemas que se tratan bien, que se curan y que no dan ningún tipo de problemas. Por ejemplo, aunque aparezcan en la cabeza en niños que tienen mucho pelo, porque hay bebés que no tienen pelo y es menos frecuente que aparezca la Costa Láctea. Es en los bebés que tienen más pelo, pero no afecta al pelo, no se les va a caer el pelo, no van a producir zonas de alopecia. Entonces, bueno, es una patología frecuente. La causa, como en dermatología, muchas son desconocidas. No podemos achacarlo, no es un defecto de higiene, no es un problema genético. Bueno, es un problema normalmente multifactorial y probablemente es por una hipersecreción de algún tipo de glándulas y que no se arrastran bien con la higiene normal. Hay que utilizar otra serie de productos. Bueno, normalmente en la sección, doctor, hablamos, en esta sección, sea la patología que sea, siempre tratamos de hablar de prevención o de tratamiento lo más precoz posible. Yo supongo que en este caso, dado el cuidado y el celo con el que los padres cuidan y miman absolutamente a los bebés, no habrá que exigir, no habrá que pedir un esfuerzo en este sentido, porque yo creo que al más mínimo síntoma se presentan en su consulta. Sí. Yo creo que incluso ni siquiera
consulta consultan por eso. Simplemente cuando van a las revisiones normales de salud, nosotros observamos esas cosas, ¿no? La mayoría de las veces son grados menores de cosa láctea, ¿no? Es una simple descamación. Lo que pasa que nosotros, dentro de la puericultura, lo que hacemos también ayudar a la madre a interpretar eso que está pasando, fundamentalmente porque suele ir a más. Entonces ya empezamos prontito, decir, mire usted, ha observado que tiene un poquito de descamación en la cabeza, procure ya empezar con estos tratamientos, acentuar un poco los champús convencionales que utilizan las mamás para los bebés y dejarlo un poquito, que a veces damos algún tipo de vaselina líquida cuando empiezan. Entonces con eso estamos haciendo una prevención estupenda de evitar que esa cosa láctea venga un mes o 2 meses después con mucho más intensidad. Por cierto, tengo que decir una palabra que se utiliza mucho popularmente, que es capacete. La cosa láctea lo llaman muchas veces las mamás. Capacete lo llama, es un término popular, ¿no? Pero bueno, las mamás ya lo dicen, oiga, mire usted que mi hijo tiene esto. O sea, ya diagnosticadas de casa. Sí. Nosotros muchas veces a las madres, algunas cuando son muy intensos lo consultan específicamente, pero otras cuando es un grado menor simplemente lo ven como algo, como un rasgo del niño, que seguramente con la higiene se puede quitar. Lo que sucede es que nosotros acentuamos un poco y el cuidado para, sobre todo, evitar que vaya más, ¿no? ¿Entre hermanos es frecuente que la padezcan todos o que no la padezca ninguno? ¿Tiene algún componente genético, hereditario? Hombre, comentábamos que no conocemos las causas. Naturalmente, digamos que en una familia hay muchos componentes comunes, desde la higiene, la comida, la genética. Por tanto es muy fácil que dentro, igual que lo tiene un hermano, lo puede tener el otro, no necesariamente, pero hablamos de los múltiples factores que contribuyen a generar la cosa láctea, que se dan dentro de la familia, pero no por genética, sino por el entorno, exacto, el ambiente en el que nos movemos. Hablemos un poco de esa higiene en el entorno. ¿Qué se puede hacer para tratar de prevenirla? E incluso voy a ir un poco más allá. No sé si también la alimentación es un elemento, es un rasgo que puede marcar la aparición de la cosa láctea. En edades tan precoces, normalmente son bebés que pueden estar haciendo lactancia materna, o si no están en lactancia materna, están utilizando un tipo de leches. Yo creo que ahí no se puede achacar a nada. Sí que es verdad que a veces hay que hacer el diagnóstico diferencial con que sea un proceso alérgico. Entonces a veces, y sobre todo hay que hacer el diagnóstico diferencial con la dermatitis atópica, que eso sí que es un problema que es crónico. Entonces cuando los padres si tienen algún hijo que tenga una dermatitis atópica, van a consultar mucho antes por el miedo a que sea este proceso y atajarlo cuanto antes, que a veces se puede confundir. Una cosa que es muy importante, y ya se lo digo un poco a los padres en general, la dermatitis atópica suele aparecer a partir de los 3 meses de vida, no aparece antes. Y la costra láctea, sin embargo, aparece antes. Entonces, esto en la alimentación solamente se podría hacer una determinación por si hay algún problema alérgico, incluso en una analítica determinar las inmunoglobulinas E, y a veces en algunos casos se puede hacer algún estudio por si fuera alguna alergia a algún tipo a la leche, ¿no? Que hay casos, ¿eh? Yo he visto bebés que tienen una alergia a la leche materna, entonces son casos muy complicados porque uno no piensa que esto puede ocurrir. Y por lo demás, si aparece, pues es tratarla cuanto antes. Como muy bien comentaba... Háblenos un poco, ¿qué tratamientos podemos poner en marcha? Uno de los más sencillos es la vaselina salicílica, que se puede... Ahora mismo, antes lo formulábamos, hacíamos una fórmula en la que utilizábamos una vaselina y le poníamos el ácido salicílico al 1, al 2, al 3%. Ahora ha salido ya comercializado, a mí me lo han presentado el otro día en la consulta. Se puede utilizar uno de estos, no demasiado tiempo, porque el ácido salicílico se absorbe un poco y podría tener algún efecto secundario en los niños, pero lo podemos pautar durante una temporada. Aplicarlo por la noche y lavarle la cabecita o la zona, sobre todo cuando es en la cabeza, por la mañana. Cuando las lesiones son más intensas y hay un eritema, se puede utilizar corticoides. Normalmente los pediatras a veces utilizan un corticoide de baja potencia. Se puede utilizar o de baja o de media potencia. A mí a veces los corticoides de muy baja potencia no me gustan mucho porque actúan muy poco, entonces prefiero uno un poquito de potencia media, de pues una hidrocortisona o una metilprednisolona aceponato, que se puede utilizar, ya son potencia intermedia, o han salido ahora una nueva molécula que se tolera muy bien en los bebés, pues se puede poner eso durante unos cuantos días, y si hay una infección subyacente, que vemos que hay costras o tal, podemos utilizar además o un antibiótico tópico o un antifúngico, y luego podemos utilizar un champú, siempre indicado bien por el pediatra o por el dermatólogo, que lleve algún componente imidazólico o el tipo, pues el ketoconazol o algún imidazol para eliminar esas costras, y así en una semana o 15 días puede estar solucionado. A mí me gustaría también tranquilizar un poco más a las mamás que vean casos. Nosotros hemos visto preparando la información, la documentación, alguna imagen, pues seguramente de casos un poco más severos, que caray, cuando yo me imagino a la familia o a la propia madre, cuando ve a su bebé
con costras que afectan a buena parte de la cara, en alguna zona del cuerpo, que a lo mejor pueden alarmar y asustar un poco. Primero, preguntarle, ¿esto se cura definitivamente? Y segundo, no deja ninguna marca ni deja ninguna secuela, asunto que a las mamás, por lo estético, les preocupará muchísimo, ¿no? Absolutamente. Digamos que por supuesto en nuestros programas no pretendemos alarmar, sino informar y sobre todo mandar un mensaje optimista, ¿no? Eso es muy común, tiene tratamiento fácil y, como decía mi compañera, lo importante es tener en la cabeza, si eso se prolonga más tiempo del esperado, pensar que hay que pensar en otras patologías que empiezan un poco así también, y que se pueden parecer. Pero bueno, más adelante, eso es una cuestión del diagnóstico médico, y que las madres tienen que consultarlo cuando vean que un chaval con 4, 5 o 6 meses más tiempo del esperado por una dermatitis seborreica dura la situación. ¿Un consejo casero para cerrar este acercamiento a la costra láctea que se les puede dar, doctora? Pues en principio hacer una higiene normal con champús y geles adecuados. Normalmente ya los pediatras los prescriben en los primeros días de vida. Si no es así, acuden al dermatólogo, pues geles muy suavecitos, mucha crema hidratante, y cuando aparecen lesiones no solamente en la cabeza y también en el cuerpo, pues tratarlas también, y en unos cuantos días las lesiones estarán curadas. Con unas buenas cremas emolientes a veces es suficiente. Doctor, si quiere añadir alguna cosa más. No, muchas gracias. Felicitar a mi compañera que ha venido aquí, también nos ha ilustrado la charla hoy. Desde luego es un placer contar con especialistas como ustedes con nosotros en el programa cada mañana. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuando quieran ya saben dónde está su casa. Yo me voy a